tal como lo establece pues el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Ya habíamos abordado pues el tema del primer numeral del artículo 28, la existencia de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 36 de este código. Vamos a abordar ahora la llamada falta de jurisdicción. Generalmente cuando se explica el tema de las excepciones, uno se concreta en el ámbito de que la excepción que ataca la acusación fundamentalmente es la contenida en el numeral 4, acción promovida ilegalmente. Pero a lo mejor no estamos cuestionando la acción promovida, ni estamos cuestionando la capacidad, sino que lo que estamos cuestionando es la llamada falta de jurisdicción. Cuando alguien opone la excepción de falta de jurisdicción, conforme lo establece el numeral segundo del Código Orgánico, numeral segundo del artículo 28 del COP, estaría atacando dos hipótesis. Uno, la primera hipótesis es que el hecho que está conociendo ese juez penal es un hecho penal, ciertamente, pero no es un hecho que le corresponde a la jurisdicción penal nacional. ¿Okay? Cuidado con esto. Cuidado con entender que cuando se opone la excepción de falta de jurisdicción es porque le corresponde el hecho a una jurisdicción penal especial, sistema penal de responsabilidad de adolescentes, jurisdicción militar, violencia de género, y lo está conociendo un juez de la jurisdicción ordinaria. No, señor. Si eso es lo que queremos atacar, sería la de falta de competencia. Si lo que queremos atacar es la falta de jurisdicción, son dos las hipótesis. Repito, la primera es que el hecho es un hecho penal, pero que le corresponde a una jurisdicción penal extranjera. El hecho, conforme al locus commissi delicti, al principio del locus commissi delicti, no ocurrió en Venezuela, aun siendo el delito de resultado de mera actividad, un delito no agotado en iter criminis o un delito permanente. En Venezuela no fue. En Venezuela no fue que se cometió ese delito y por lo tanto las partes oponen la excepción de falta de jurisdicción. ¿Qué se procura con esa excepción de falta de jurisdicción? Bueno, lo que se procura con esa excepción de falta de jurisdicción es que la jurisdicción penal venezolana decline en la jurisdicción penal internacional. Por cierto, que dos son las opciones. Se declara con lugar la excepción de falta de jurisdicción o se declara sin lugar. El cuestionamiento de esa declaratoria de con lugar que conduce a la declinatoria de la jurisdicción o la de sin lugar, en la cual no se acuerda la declinatoria de la jurisdicción, cosa rara y extraña. El cuestionamiento de esa decisión en la cual se resuelve la excepción de falta de jurisdicción, el recurso de apelación, cosa rara y extraña, se va a interponer es ante la sala político-administrativa. Es decir, el cuestionamiento de esa decisión le corresponde, en atención al Código Orgánico Procesal Penal, es ante la sala político-administrativa del Tribunal Supremo, que en definitiva decidirá si se conduce a esa declinatoria de la jurisdicción o el cuestionamiento frente a la negativa a declinar. La otra hipótesis en la cual alguien a través del escrito de excepciones cuestiona la falta de jurisdicción es que el hecho sí es venezolano, sí ocurrió en el país, pero el hecho no es penal. Oye, estás colocando para que un juez penal divorcie, para que un juez penal anule un acto administrativo de efectos particulares o de efectos generales,
Es decir, le corresponde a otra jurisdicción con otra materia. Y por lo tanto, no es un hecho penal, es un hecho que le corresponde a otra jurisdicción. Se opone la excepción de falta de jurisdicción, serían dos las opciones. El juez penal la declara con lugar y declina la jurisdicción. ¿A cuál? Bueno, a la jurisdicción que le corresponda. Por cierto que él no tendrá por qué estar remitiéndole las actuaciones a un juez de otra jurisdicción, porque en otras jurisdicciones las causas se inician con una demanda. Alguien tendrá que demandar y acompañar la decisión del juez penal en la cual declinó la jurisdicción o declara sin lugar el asunto. Es decir, el juez penal considera que el hecho sí es penal y va a seguir conociendo el asunto. Por cierto, el juez no penal, ante el cual ahora se interpone la demanda porque el juez penal declinó la jurisdicción, podría plantear un conflicto. Decir, no señor, eso le sigue correspondiendo al juez penal. ¿Quién va a resolver eso? Bueno, eso lo va a resolver la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, porque se está planteando un conflicto interjurisdiccional entre dos jurisdicciones, la jurisdicción penal y la jurisdicción. Se está planteando un conflicto entre dos jurisdicciones, la jurisdicción no penal con la jurisdicción penal, a ser resuelto por la sala plena. Pero aquí importante es que no quiero dilatarme en el ámbito de la incidencia, sino del propio escrito de excepciones. Sigamos abordando los numerales del artículo 28. El tercero, la incompetencia del tribunal. Aquí, obviamente, cuando alguien opone la excepción por incompetencia del tribunal, es porque sigue afirmando que el hecho sí es penal, pero que le corresponde a otro tribunal penal distinto al que lo está conociendo ahora. Oye, no eres competente en razón de la materia, es un delito menos grave. Es un delito que no supera los 8 años en su límite máximo, como lo establece el artículo 354 del COP. Y entonces lo está conociendo un tribunal de control estadual y por lo tanto le debe corresponder a un tribunal de control de instancia municipal. O es un delito que no es de la competencia territorial de ese juez penal. Oye, ocurrió más bien en el estado Barinas y no ocurrió más bien en el estado Apure, ocurrió en Puerto Nutrias y no ocurrió en el estado Apure. O no eres competente en razón de la persona. Oye, es un delito de violencia de género y por lo tanto no le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Es un delito cometido por un adolescente entre 14 y menos de 18 años. Le corresponde al sistema penal de responsabilidad del adolescente. Es un delito militar. Entonces se opone la excepción en el escrito. Lo fundamental es que el juez decline la competencia. Entonces, al oponerse a la excepción de falta de competencia, se procura la declinatoria de la competencia. Dos son las opciones por parte de ese juez ante el cual se opone la excepción de falta de competencia con lugar y por lo tanto declina, o sin lugar y se mantiene atrincherado, abocándose al conocimiento del asunto. ¿Ok? Esas serían las opciones. Si el juez declina, el juez declinado o se aboca al conocimiento del asunto o plantea un conflicto competencial. ¿Quién va a resolver ese conflicto competencial? Bueno, el Tribunal Superior Común de ambos jueces conflictuados. Si es un juez de control contra otro juez de juicio de la misma jurisdicción ordinaria del circuito judicial del área metropolitana de Caracas, bueno, el asunto lo resolverá la Corte de Apelaciones de la jurisdicción ordinaria del área metropolitana de Caracas. Si los conflictuados es un juez de Anzoátegui y es un juez militar de Apure, los conflictuados, entonces lo resolverá la sala plena la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, siendo superior común de los tribunales conflictuados. Nota que aquí el conflicto de competencia ha sido impulsado
por las partes a través de un escrito de excepciones. Pero vayamos a lo fundamental. El numeral vayamos a lo fundamental, que es la llamada acción promovida ilegalmente, que obviamente es el numeral más invocado en la oposición de las excepciones. Numeral 4, acción promovida ilegalmente que solo podrá ser declarada por las siguientes causas. Y ahí vienen entonces una serie de literales. Es decir, cuando tú opones la excepción exclusivamente mencionando el numeral 4, acción promovida ilegalmente, se te exige en carga procesal que precises cuál es de los literales contenidos en el numeral 4 el que específicamente estás invocando, pero puede ser que estés invocando más de uno. Bueno, en esa oportunidad tendrías que indicarlo. El primer literal, el literal A, nos habla de la cosa juzgada, la res judicata. Es decir, quien está oponiendo la excepción de acción promovida ilegalmente, invocando la cosa juzgada, es porque precisa, y así lo escribe en el escrito de excepciones, que se dan los tres extremos de la cosa juzgada. Oye, ya hubo una sentencia previa sobre ese hecho. Sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento, que son las tres sentencias que establece el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero además debe demostrar en el escrito que no solamente que hubo sentencia, sino que se dio la triple identidad. Esa sentencia previa versó entre las mismas partes de la relación jurídico-penal por el mismo hecho y por la misma pretensión, que es la pretensión penal. Oye, Avenida Simón Plana de Santa Mónica, 9 de la mañana, se perdieron 5 millones de dólares y victimario Pedro, víctima Juan. Ahora se pretende volver a instaurar una causa por el mismo hecho y entre las mismas partes de la relación jurídico-penal. Y el tercer elemento que tendría que demostrarse en ese escrito de excepciones por la cosa juzgada es que se solventó el problema de la recurribilidad. Esa sentencia sobre el mismo hecho entre las mismas partes y en la misma pretensión, uno, no fue recurrida, hubo conformidad con el fallo. Dos, fue recurrida, pero la alzada la confirmó. O tres, contra ese tipo de decisión no existe recurso. El código no establece el recurso. Por lo tanto, es una carga de quienes hacen el escrito de excepciones de abordar los tres elementos. Se invoca la literal A, perdón, el literal A del numeral 4, que es la cosa juzgada. B, del 4. Nueva persecución contra el imputado, salvo los casos dispuestos en los numerales 1 y 2 del artículo 20 de este código. Es el non bis in idem, imposibilidad de nueva persecución. ¿Cuáles serían los ejemplos? Bueno, quizás no hubo cosa juzgada, no hubo una sentencia, pero se decretó un archivo fiscal. Y por lo tanto, al decretarse el archivo fiscal 297 del COP, cesa la imputación y cesa la coerción. Por lo tanto, tú no puedes volver a instaurar la causa cuando media un decreto de archivo fiscal en la cual cesó la imputación. Si ya cesó la imputación por ese decreto de archivo fiscal o por el archivo judicial, hay una imposibilidad de nueva persecución. Ese archivo judicial, también descrito en los artículos 296, 298, 298 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces resulta que no puede darse la persecución porque nos encontramos con una suspensión, el non bis in idem. Claro,
el propio literal B del numeral 4 nos habla, a menos que se den las hipótesis del artículo 20. Es lo que yo denomino la excepción de la excepción. Es decir, ese tribunal que decretó el archivo no era un tribunal competente. O ya el tema se solventó. Imaginémonos que alguien presenta un escrito de querella y no solventó el saneamiento. La querella que se interpuso debió haber sido saneada porque adolecía de muchos errores y el querellante no la saneó. Entonces, por lo tanto, se opera la imposibilidad de nueva persecución. ¿Cuándo se renacería la posibilidad de la persecución? Bueno, cuando presente un nuevo escrito de querella, ya resolviendo lo que debió haber sido saneado. Bueno, yo no sé cómo, si esto va a iniciarse desde el principio o no. La verdad que no lo sé. Creo que se está iniciando desde el principio. Y si se está iniciando desde el principio, ello me obligaría a unir ambas grabaciones, la anterior con respecto a esta. Bueno, lo haríamos en su oportunidad. Entonces, bueno, seguimos acá abordando, ya diríamos en esta tercera parte de esta disertación sobre la elaboración del escrito de excepciones en el proceso penal venezolano, que ya habíamos iniciado pues con una grabación anterior. Veremos cómo resolvemos esto a nivel de la publicación de la ubicación en el YouTube, en el canal YouTube, uniendo ambas grabaciones o sigamos acá. Bueno, entonces decía yo que esta numeral B, literal B del numeral 4, está vinculado a la imposibilidad de nueva persecución. Es decir, cuando alguien presentará en el escrito de excepciones, no estaría abordando un problema de cosa juzgada, sino estaría abordando simplemente la imposibilidad de nueva persecución por la existencia de un decreto de archivo, bien sea fiscal o bien sea un auto judicial. Otro ejemplo interesante frente a la imposibilidad de nueva persecución sería cuando la Corte de Apelaciones anula los elementos de convicción con los cuales se pretendía la imputación de alguien en una audiencia de imputación, bien sea en sede fiscal o bien sea en sede jurisdiccional. Si esa Corte de Apelaciones anula la existencia de los elementos de convicción y por lo tanto anula la propia imputación, hasta que no surjan nuevos elementos, no podría de alguna forma reanudarse esa persecución. Ese sería otro ejemplo interesante frente al tema de la imposibilidad de nueva persecución. Literal C del numeral 4. Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada se basen en hechos que no revisten carácter penal. Como en la disertación de hoy, lo que procura es la elaboración de un escrito de excepciones por parte de mis alumnos frente a la acusación interpuesta en la fase intermedia, o mejor dicho, la acusación interpuesta para que se origine la fase intermedia. Obviamente que en el supuesto que estamos abordando es el supuesto de la acusación pública. Es decir, el hecho no reviste carácter penal, el hecho que se está acusando. Aquí sencillamente estamos abordando un problema de atipicidad. ¿Ok? Atipicidad en el hecho que se describe en la acusación. Oye, te estás acusando por dizque el delito de homosexualismo, y el delito de homosexualismo no está tipificado en un cuerpo de ilicitud penal ortodoxa o un cuerpo de ilicitud colateral. Oye, estás acusando por el delito de tentativa de suicidio o de suicidio
en grado de frustración. Bueno, obviamente hay un problema de tipicidad, ¿ok? Porque el suicidio no se configura como delito. En todo caso, el suicidio no realizado, sino que obviamente lo que está es la inducción o ayuda al suicidio. Oye, estás acusando por el delito de adulterio y ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló, despenalizó el delito de adulterio. Entonces hay un problema de que el hecho no reviste carácter penal. Está planteando un simple incumplimiento contractual, abandono del domicilio conyugal, falta de pago de cánones de arrendamiento, pero ese hecho no configura un hecho penal y así debe estar presente en el escrito de excepciones. D, del numeral 4. Prohibición legal de intentar la acción propuesta. Nótese que se parece mucho el literal D al propio numeral 4, acción promovida ilegalmente. Entonces, prohibición legal de intentar la acción propuesta. Muchos ejemplos pueden estar aquí presentes. Intentaste la acción contra un alto funcionario público sin haberse dado el antejuicio de mérito. Un ejemplo concreto. Prohibición legal de intentar la acción propuesta. Pretendes acusar por el delito de bigamia y aún no ha estado resuelto el tema de la acción, de la espera de la cuestión prejudicial en atención al numeral 1 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Pretendes acusar por el delito de quiebra fraudulenta y aún en el tribunal mercantil no se ha resuelto sobre si la situación de atraso va a conducir a una quiebra declarada por un tribunal mercantil a los fines de posibilitar si es fraudulenta o no dicha quiebra. Es decir, prohibición legal de intentar la acción propuesta porque hay presupuestos, hay supuestos, hay un sustrato de la acción que aún no se concede. Claro que esto en la prohibición legal puede entrar muchos aspectos. Muchos aspectos de contenido sustantivo o de contenido adjetivo. Por ejemplo, declaraste con lugar, el Ministerio Público declaró la procedencia de las diligencias de investigación por parte de la defensa. Decidió que era correcto realizar diligencia de investigación y terminó acusando sin que haya presentado las resultas de dicha diligencia de investigación. Presentas acusación y todavía no ha sido resuelto las excepciones que fueron declaradas admisibles en fase preparatoria. Sería un buen ejemplo, ¿ok? Entonces me dice que me estoy quedando sin tiempo. Entonces, si me estoy quedando sin tiempo, significa que esto corrió en el... es decir, que realmente el tiempo siguió corriendo, pues, inexorablemente. Entonces, si lo que me queda son 10 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a quedarnos precisamente en esa excepción, la prohibición legal de intentar la acción propuesta. Vamos a abordarlo a través de un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo a partir de la cual ustedes pueden ver la realización de un escrito de excepciones. En primer lugar, como lo están viendo, vamos a identificarnos en primer lugar. República Bolivariana de Venezuela, si se tratare de la defensa pública, una defensoría pública tal del circuito judicial. Ciudadano juez se dirige ante el juez de control que recibió la acusación y esa recepción de la acusación fue participada a la defensa. La fecha, obviamente que tendría que ser una fecha hasta el 6º día hábil anterior en la cual se fijó la audiencia preliminar.
y tendría que decir en el escrito de excepciones que siendo que fue participada, notificada la defensa de la fijación de la audiencia preliminar, se interpone el escrito de excepciones. Quien suscribe, abogado, defensora pública, o pueden ser un defensor privado, adscrita a la unidad de defensa pública de la circunscripción judicial, procediendo en este acto de mi carácter de defensora del ciudadano, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, encontrándome dentro de la oportunidad que se contrae el artículo, bueno, aquí tendrías que mencionar tanto el artículo 309 como el artículo 311, que es el que establece la posibilidad de la oposición de excepciones. Ante usted, con el debido respeto, expongo. Primero tendrías que identificar qué fue lo que acusó el fiscal. El fiscal tal de la circunscripción judicial del circuito que corresponda presentó acusación contra el supramencionado ciudadano por la comisión del delito de cómplice en el homicidio a título de dolo eventual en perjuicio del ciudadano en conformidad con el artículo 405 en relación con el artículo 409. Pareciera que se está equivocando ese fiscal del Ministerio Público al abordar el 409, que no es más que homicidio culposo, describiendo como hecho imputado el siguiente. Vamos a leer este hecho un tanto extraño. El hecho fue que el acusado fue el que le instigó al ciudadano Roberto Peraza cuando estaban en reunión en el apartamento 8C del edificio Camoruco de la avenida Las Rosas en Cebucán a las 11:30 p.m. del día 26/4/9 y enfrente a los siguientes ciudadanos que allí se encontraban. Claro, son los testigos de la acusación: Mari Carmen Ramírez Arévalo, Gabriel Rodríguez Gil, Ricardo Almeida León, quienes fueron entrevistados en sede fiscal, así dijo el fiscal en su acusación, en entrevistas que rielan en el expediente, que habida cuenta que Peraza había dicho que ya estaba cansado, que su vehículo Ford Mustang 1969, una reliquia a su decir, con todos los aditamentos y en perfecto estado, siguiera siendo robado, hurtado y desvalijado por los enemigos de lo ajeno, lo que dijo el acusado, por lo que influyó para que Peraza dejara en el vehículo una botella de whisky con el licor envenenado, para que quien se llevara el carro y viera la botella encerrada en la guantera del carro y se la tomara, muriera de inmediato. Este ministerio lo acusa porque el acusado sabía lo anterior, participó nada ni impidió que esto ocurriera. Es así que al día siguiente a las 2 p.m., llevando Peraza su auto al autolavado, el empleado Roger Vitoria, sin consentimiento de Peraza, sacó la botella de la guantera, se la llevó al baño y tomando un trago murió a los 2 minutos. A decir del fiscal del Ministerio Público, eso es homicidio a título de dolo eventual. Y está acusando a alguien que instigó, que de alguna forma ayudó al otro a que lo hiciera. Entonces la defensa, en su escrito de excepciones, solicita en primer lugar el sobreseimiento. Y lo hace sustentándose en el principio de legalidad, numeral 49, artículo 49, numeral 6 de la Constitución, sobre la base del derecho de la presunción de inocencia contemplado en el artículo 49, numeral 6, fíjate que se equivoca, debió haber dicho numeral 2, y el principio de legalidad, numeral 6 de la Constitución, y el artículo tal del Código Orgánico Procesal Penal debió haber mencionado el artículo 1 del Código Penal. Se solicita el sobreseimiento. Esto es importante, mis amigos, porque no solamente debes mencionar en el escrito de excepciones el artículo que te permite oponer la excepción, sino también el artículo que sustenta la propia excepción desde un punto de vista material, penal, sustantivo. Entonces, el argumento de la defensa fueron varios, de prueba y de tipicidad. Mi defendido no participó ni directa ni por intermedia persona, mucho menos en grado de complicidad en el homicidio del ciudadano Juan José García González. No existen pruebas suficientes que demuestren que mi representado actuó a título de dolo eventual al sugerirle al ciudadano Roberto Peraza que colocara el veneno en la botella de whisky, pues claramente se trataba de una broma. Entonces fíjate que de alguna forma
está indicando que no hay prueba, pero a la vez se está contradiciendo al afirmar que sí hay prueba, que lo dijo, pero que lo dijo fue en son de broma. Es decir, hubo un ius jocandi de chiste y no hubo un ius de cooperación o de inducción. Mi defendido jamás pudo prever que el señor Peraza, en efecto, colocaría el veneno en la botella de whisky y que la dejaría en la guantera del carro. Mucho menos pudo prever que llevaría el vehículo al servicio de autolavado, en donde el señor García González bebería un trago de licor envenenado. Es decir, en definitiva, mi defendido no podría ser objetivamente imputable del delito de homicidio en grado de complicidad a título de dolo eventual, como lo ha pretendido la Fiscalía del Ministerio Público. Entonces está abordando tanto los aspectos probatorios como los aspectos sustantivos. No puede considerarse que las pruebas que ha promovido la Fiscalía sean suficientes como para determinar la supuesta culpabilidad de mi defendido, ya que los testimonios de las personas entrevistadas pudieran ser deshonestos y malintencionados y nunca podrían constituir pruebas suficientes para sustentar la condena a mi defendido. ¿Qué debió haber dicho? Debió haber dicho que los testigos nunca podrán asumir un carácter conteste o hábiles por su vinculación, por estar vinculado de alguna forma con la víctima. No sé, así podría haberlo dicho, pero no es el caso. Finalmente, no puede afirmarse que existan pruebas de que mi defendido facilitó, prestó asistencia o auxilio al señor Peraza para que realizara el hecho imputado. Siendo esto así, y tomando en cuenta que el artículo 84, numeral 3 del Código Penal indica que para que se pueda acusar a alguien por complicidad en la perpetración de un delito es necesario que éste incurra en alguno de los prenombrados supuestos, antes o durante la ejecución del hecho típico antijurídico debe concluirse que mi defendido es inocente de todo lo que se le acusa. Efectivamente, por lo antes dicho, mi defendido no ha podido ser el partícipe en la comisión de los hechos punibles que se le atribuyen, ya que de las actuaciones que cursan en el expediente se evidencia la ausencia de pruebas claras, fehacientes e indiscutibles que demuestren la pretendida veracidad de dicha acusación. No se evidencia más que presunciones y acusaciones sin fundamento, a lo que no se les puede atribuir ninguna importancia o valor. De esta manera, se considera que la acusación no tiene un basamento serio como para estimar que mi defendido debe ser llevado a juicio, pues ninguno de los medios de prueba ofertados son suficientes para estimar que mi asistido ha incurrido como partícipe en alguna conducta presuntamente constitutiva del delito imputado y no hay base para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Ahora bien, estima la defensa que el sobreseimiento puede dictarse en la audiencia preliminar, partiendo de lo previsto en el numeral 6 del artículo 49. Ahora sí, toda vez que forma parte de la garantía del debido proceso, el reconocimiento del principio de legalidad. Nótese que al final, por lo antes puesto, nos encontramos ante un supuesto de inimputabilidad. Fíjate que habla de inimputabilidad cuando debió haber abordado era un principio de legalidad, no era un problema de error, no era un problema de minoridad. Y nótese que al final no está presentando ninguna